Buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase de multimedia, ¿cierto? Lo último que vimos para hacer un recuento fue de manejar archivos, ¿cierto? De poder leer los archivos, ¿cierto? Con el fget los tenemos que recorrer y después lo tenemos que cerrar, y después también vimos cómo era escribir a un archivo. Primero teníamos que abrirlo, ¿cierto? Con fopen. Teníamos que indicarle línea por línea, ¿cierto? Lo que le vamos a escribir, y concatenarle php-eol, que es end of line, fin de la línea, y por cada una de ellas vamos escribiendo lo que necesitamos en nuestro archivo, y después ciertamente cerramos nuestro archivo. Ahora vamos a ver cómo podríamos escribir, cómo podríamos crear un CSV. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con un archivo número 2728. Vamos a escribir en CSV. PHP. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a crear, aquí un archivo de PHP. Que lo que vamos a hacer acá, vamos a escribir a un archivo CSV. Los CSV, si ustedes recuerdan o han visto, son archivos que se separan de la siguiente forma. Por ejemplo, hola, mundo, PHP, un número, por ejemplo. Son archivos que están delimitados por coma, y normalmente es una, por ejemplo, aquí hay otro, adiós mundo, Java 20. Están archivos que están delimitados, ¿cierto?, por comas, y cada una de las líneas es una fila. ¿Ya? Esto se utiliza mucho para consumir datos. Cuando se exportan datos desde una base de datos, una de las formas de poder consumir los datos para llevarlo entre aplicaciones es mediante un CSV, un archivo delimitado por comas. ¿Cómo podríamos abrir un CSV? Lo podríamos abrir con el Excel, por ejemplo, o con un archivo, un lector de texto plano, como podría ser el Notepad, el mismo Visual Studio, Sublime Text, entre otros. No tiene ningún formato como por ejemplo si fuera un archivo de Excel, ¿ya? Aunque se parezcan, no son iguales internamente. Entonces vamos a crear nuestro primer archivo. Para ello, como bien les dije, cada una de nuestras líneas va a ser nuestros datos, ¿cierto? Cada una de estas líneas va a ser una fila de datos, un registro. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a imprimir, por ejemplo, vamos a crear un array, una lista. Y aquí tenemos dos formas de hacerlo. Si se acuerdan, podemos hacerlo escribiendo la palabra array, o con los corchetes, ¿cierto? El punto y coma. Ahora, dentro de nuestro array, aquí vamos a colocar, me está soplando esto, no quiero que me soplen, perdón, ahí sí. Me va a imprimir por cada una de las líneas lo que yo quiero que se imprima en mi CSV. Entonces voy a crear un arreglo, ¿cierto? Coloquemos texto, por ejemplo, nada muy complejo. Por ejemplo, voy a colocar letras simplemente para ir rellenando. Por ejemplo, aquí eso sería como, por ejemplo, una línea. Paso a la siguiente línea, ¿cierto? Aquí podría poner con números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a colocar así: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquemos una línea más, por ejemplo. ¿Qué pasa si colocamos simplemente dos textos, por ejemplo, dos campos, por ejemplo,
ZZZ y por ejemplo y ya. Esa sería nuestra lista que queremos imprimir y queremos con estos datos crear un CSV. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que abrir nuestro archivo, ¿cierto? De la misma forma como lo hacíamos anteriormente. Tenemos que hacer un fopen, ¿cierto? Y asignarle una variable. En este caso, vamos a hacer eso. Vamos a crear un archivo. Hacer fopen, ¿cierto? Ya, y aquí aquí yo le tengo que pasar dónde va a estar mi archivo, ¿ya? Por defecto lo voy a colocar dentro de mi carpeta de archivos para tener un cierto orden. ¿Sí? Aquí archivo, archivo se llama la carpeta, y dentro de la carpeta voy a crear uno que se llame, por ejemplo, fichero.csv. Aquí esto es importante, que tenga el .csv. Luego de eso tenemos que poner el modo de apertura, ¿cierto? En este caso va a ser W. Si se acuerdan, el modo W, ¿qué es lo que debería hacer? Va a ser solamente para escribir, y si el archivo ya existe lo va a sobreescribir, y si no existe lo va a crear. Ok, vamos a ir con eso. Aquí me equivoqué, lleva un signo peso al principio, ¿cierto? Ahora tenemos que recorrerlo, ¿cierto? Nuestra lista, y tenemos que ingresárselo al archivo. Ahora, ¿cierto? Nosotros vimos aquí un método de cómo poder escribir línea a línea. Si bien lo podríamos hacer con fwrite, existe otro método que nos sirve para justamente crear estos CSV PHP. Entonces, primero tenemos que recorrerlo, por ejemplo, con un for each, ¿cierto? Que es lo que va a tener por cada elemento de nuestra lista. Léelo como campo. Como campos, ¿cierto? Que es lo que va a hacer, está toda nuestra lista, y cada uno de estos elementos va a ser esto. Este va a ser la primera iteración, este va a ser la segunda iteración, y este va a ser la tercera iteración. Como pueden ver aquí, yo todavía no tengo ningún fichero .csv. Y aquí viene lo importante. Vamos a la función que vamos a utilizar nosotros, es fput csv, y aquí le tenemos que pasar dos parámetros. El primero es el archivo que estamos abriendo, ¿cierto? Es archivo. Y lo segundo que tenemos que pasar, que va a ir en la primera en nuestra primera línea de nuestro CSV. Aquí le vamos a pasar ciertamente campos. Eso sería lo que necesitamos para ingresar la información, ¿cierto? El fput a nuestro fichero. Lo tenemos que cerrar con fclose. Es muy importante cerrar el fichero para no tener problemas más adelante. Y le pasamos el archivo que estamos cerrando. Archivo. Entonces vayamos a ejecutar esto, ¿cierto? Si lo ejecutamos, ya hacemos F5 aquí, ¿cierto? Estamos en nuestra carpeta, nos aparece el nuevo que se llama 28, ¿cierto? Escribir en CSV. Si lo ejecuto, no me arroja nada aquí, ¿cierto? Pero sí me debería haber creado el archivo. Aquí efectivamente tengo un fichero .csv. Si lo abro desde acá, van a poder ver que me da ya un formato, ¿cierto? Por cada línea me está ingresando información. Entonces, si lo ponemos lado a lado, por ejemplo, podemos ver que la primera línea corresponde a nuestro primer elemento de nuestro arreglo, así con el segundo y así con el tercero. De esta forma podemos crear un CSV. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente apartado, que sería, vamos ahora a crear gráficos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo bien sencillito y vamos para crear un gráfico. Entonces vamos a crear primero un nuevo archivo que se va a llamar 29
Esto lo cierro. Simar 29 gráficos.php. Perdón, vamos a dejar como HTML simple. No hacerlo muy complejo. Ya. Antes de escribir algo, les voy a mencionar que para escribir librerías, para poder hacer gráficos, existen varias librerías. Normalmente se utilizan librerías que están escritas en JavaScript, ¿cierto? Tenemos algunas, vamos aquí a buscarlas, por ejemplo. Hay algunas librerías, por ejemplo, como la de Google, Charts. Esta es la que vamos a ver. Está esta librería de Google Chart, que son gráficos de este estilo. Por ejemplo, estos son gráficos circulares, ¿cierto? Gráficos de línea, de columna, de área. Y tienen un montón de otros tipos de gráficos que pueden ser interactuables y más. También, ¿qué otra librería de gráficos tenemos? Es D3. La podemos buscar como D3JS. Se las voy a mencionar, pero no vamos a utilizar esta. Esta puede ser un poquito más bonito en la forma como son los gráficos, pero va a depender del gusto y de cuál quieran escoger y de las funcionalidades que necesitan. Ya esta la voy a mostrar esta primero porque después nos vamos a ir quedar con la de Google Charts. No sé, aquí pueden explorar algunos tipos de gráficos que son algunos más complejos que otros. Por ejemplo, un gráfico de árbol anidado, ¿cierto? Son interactuales, ¿cierto? Aquí la documentación les dice cómo crearlo, ¿cierto? Lo que tienen que hacer. Y así con montones de otros tipos de gráficos. ¿Ok? Hay hartos. Ya. Ese es D3. Es una también de las más utilizadas. Para que lo tengan en cuenta. Pero también la otra más utilizada es Google Charts. ¿Ya? Con Google Charts, si vamos aquí a la guía, en guía, sí. Aquí nos va a decir, pueden verlo aquí en español, en inglés, lo pueden cambiar desde acá. Pueden ver el inicio rápido, ¿cierto? Que vamos a estar revisando y nos debería crear un gráfico de este tipo. Si quieren ver qué tipo de gráficos existen en Google Chart, aquí los tienen. Aquí dicen tipos de gráficos. Aquí hay una galería de los distintos gráficos que hay, ¿cierto? Hay de para mapas, un mapa de scatter chart, creo que era de dispersión, de columna, en histograma, de barras, ¿cierto? De áreas circulares, organizacionales, un árbol o de trimap, eh, tablas también se pueden hacer. Y si quieren ver uno a uno, por ejemplo, bueno, aquí también hay líneas de tiempo. Por ejemplo, aparece el código también. Aquí ya me debería cargar aquí está, por ejemplo, una línea de tiempo, ¿cierto? Un gráfico de columnas, por ejemplo, sería este otro aquí. Así se vería y se pueden editar y cambiar muchos parámetros de ellos, los colores, la forma como están, cómo se imprimen por pantalla, ¿cierto? Los rangos numéricos y muchos otros elementos que tienen se pueden ir cambiando. Aquí un gráfico de columna estaqueado. Entonces nosotros vamos a ir con el inicio rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a copiar este HTML y lo vamos a ir viendo paso a paso. Copiamos el inicio rápido, ¿cierto? Nos vamos a nuestro código y que lo pegamos. Ya, sin hacer nada, ¿cierto? Solamente copiar y pegar. Ya deberíamos poder ver el gráfico, así que vamos acá, ¿cierto? Retrocedemos, actualizamos y aquí en gráficos. Bien, este gráfico es un gráfico simple, ¿cierto? Circular, que nos está mostrando información, en este caso cuánta pizza comí la última noche. Por ejemplo, si le hacemos un zoom para poder verlo bien, nos dice, por ejemplo, qué porcentaje corresponde a ese número
las distintas opciones, ¿cierto? Y ya el propio gráfico se encarga de pintar y crear esta interfaz. Entonces, si volvemos al código, vamos explicando paso a paso. Ya, primero que nada, ¿cierto? Hay que importar la librería. En este caso, bueno, le estoy importando en el head, pero también se puede importar, obviamente, en el al final de nuestro código, ¿cierto? Al final del body, que es lo recomendable. Pero aquí en el ejemplo, ¿cierto? Nos dice que importemos esta librería que va a contener, ¿cierto? Nuestros gráficos de Google, ¿ya? Este va a ser que lo va a cargar. Luego está creando un script en Python, que es todo esto. ¿Qué es lo que está haciendo? Primero está cargando el paquete de gráfico, porque esto es importante. Cuando estén creando un gráfico, si volvemos a la página, por ejemplo, cuando estén creando un gráfico les va a pedir que cargue ese elemento. Por ejemplo, aquí en calendario, veamos dónde está el código. Un gráfico de este tipo, por ejemplo, le va a pedir, esta sería la línea, que carga, ¿cierto?, el paquete de calendario. Entonces tengan en cuenta de que si están cambiando entre gráficos, probando, tienen que cargar el paquete del calendario, en este caso. O por ejemplo un gráfico de burbujas, lo más probable es que aquí le diga que sería de este tipo. Aquí le va a decir cámbialo por este. En este caso aparece Core Chart, ¿cierto? Y aquí debería ser el mismo, porque dentro de los paquetes básicos viene incluido. Pero si no le funciona, puede ser una de las causas más comunes que puede ser esta, que no están cargando efectivamente el paquete correcto. Aquí pueden cargar más de uno, ¿cierto? Como esto es una lista, le pueden poner espacio, ¿cierto? Y aquí podría poner calendar. Y estaría cargando el paquete de calendar. Luego lo que vamos a hacer, lo que se hace es, hay que cargarlo, ¿cierto? Hay que llamarlo. Hacer una llamada para que lo pueda pintar. Entonces hay que definir hay que escribir esta línea, ¿cierto? Y esta va a ser la que va a llamar a mi función. ¿Qué función? Esta, la que tengo aquí escrita, ¿ya? Entonces esta se puede ser cualquiera, la que ustedes estén definiendo, la pueden cambiar, ¿cierto? Pero esta sería la función que va a ejecutar el código, y con esta la está llamando. Ya. Entonces, ¿qué contiene esta función? Esta función primero está definiendo una variable data, ¿cierto? Que aquí va a contener la data que yo estoy, donde se va a cargar este objeto, ¿cierto? Luego está agregando columnas, ¿cierto? La columna de tipo string, que se va a llamar topping, y la columna de tipo number, que se llamará slice, ¿ya? Si volvemos aquí al ejemplo, la columna topping, que sería por ejemplo mushroom, onions, oliver, zucchini, pepperoni, que lo que está haciendo aquí, la está cargando. Esas son las columnas. Ahora, la columna, un segundo, la columna de slice, esas son las rebanadas, ¿cierto? La está cargando, son las otras que se están cargando, que serían los números. En este caso, por ejemplo, de pepperoni 2, mushroom 3, onions 1, olivas 1, zucchini 1. Entonces aquí pueden ver, aquí corresponde, y aquí está agregando, con esta línea está agregando todos los que correspondan. Esta es una lista, ¿cierto?, que contiene sublistas. Si pueden ver, es muy parecido a lo como hicimos en un CSV, que línea a línea está agregando los datos. En este caso, si yo pongo algo faltante, me va a generar un error, porque está esperando que reciba dos columnas el dato, ¿ya? Y aquí esta es la información se está cargando, y cuando ustedes generen sus gráficos, normalmente esta va a ser la línea donde coloquen
algún for, alguna iteración para poder ingresar sus propios datos. ¿Ok? Entonces, eso es correspondiente a la creación de los datos y esa es la parte más importante. Ahora, lo otro, por ejemplo, aquí lo podemos cambiar, por ejemplo, champiñones, para ver que efectivamente cambia. Y como esto es un gráfico circular, automáticamente va a cambiar va a calcular los porcentajes. Los 10. Cebolla, por ejemplo, pongamos 5. Bueno, aquí tengo un autocompletador que me está recomendando que agreguemos eso, por ejemplo, y quitemos esto. Va a ser un ejemplo y nos va a cambiar el gráfico. ¿Ok? Estos van a ser ingredientes, por ejemplo. Y esta prueba nada, por ejemplo. Ya. Ahora, después nuestro gráfico tiene otros campos que podríamos cambiar. Por ejemplo, el título, ¿cierto? El ancho que va a tener, el largo. Por ejemplo, este es el tamaño por defecto que tiene. ¿Ya? Ocupa un X espacio. Pero esto está definido en píxeles. ¿Ya? Que está en esta opción. La opción es, ¿cierto? Define un título. ¿Cuánta pizza comí la última noche? Lo podemos cambiar. ¿Cuánta pizza comí la última noche? El ancho le podemos decir que lo vamos a duplicar, por ejemplo, 800 y 600. Son valores que se modifican desde este apartado. Y pueden tener más opciones, ¿cierto? El que va a contener. Pero esto va a depender efectivamente del gráfico que estén usando. Luego se tiene que inicializar el gráfico. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer? Con esta línea. Esta línea lo que va a hacer va a decir, mira, créame un objeto, ¿cierto? Que está en la librería de Google, que viene de esta que estamos importando aquí, ¿cierto? gstatic.com chart loader. Entonces entra a Google, punto visualizaciones, un gráfico pie chart, ¿cierto? Y estamos cargando esta línea, document.getElementById. ¿Qué me está haciendo esto? Con JavaScript me está obteniendo un elemento, ¿cierto? Dentro de mi body que tiene este ID, chart-div. Este puede cambiar, pero tiene que hacer referencia también a un div que esté en el body, que va a ser el elemento aquí donde está cargando. En este caso, normalmente se coloca vacío porque es para que lo reemplace. Todo el contenido lo va a reemplazar en ese div, con ese ID. Y de lo siguiente que hace es simplemente va a dibujar el gráfico con la data que le estamos enviando, que estamos definiendo acá, con las opciones que estamos definiendo. Entonces eso se va a ejecutar cuando esta línea sea llamada. Entonces si ejecutamos esto, guardamos y ejecutamos, porque ya debería haber cambiado, ¿cierto? Actualizamos. Ahí efectivamente me aparece el gráfico que yo modifiqué. Hay que tener cuidado, ¿cierto? De los caracteres especiales. Aquí el gráfico se me modificó dependiendo de lo que ingresé los números, ¿cierto? Se aumentó el tamaño del gráfico, ¿cierto? Lo puedo ver con Control Shift C o F12 con el inspector, ¿cierto? Puedo ver aquí que el tamaño de este gráfico es de 800 por 600, es lo que habíamos definido. De hecho podemos verlo aquí también en el código, que dice ancho 800, altura 600, ¿cierto? Y va a imprimir esta información. Ahora si ustedes quisieran realizar otro tipo de gráfico, tienen que venir a cada uno de ellos, por ejemplo un gráfico de columna. Vamos a ver si lo podemos implementar. Un gráfico de columna, ¿cierto? Que va a tener esta data. En este caso deben recibir tres valores, que sería elemento
la densidad, que sería la altura, ¿cierto? En este caso está recibiendo un color. Pero el color me parece que puede ser opcional, si no por defecto lo colocan azul. Entonces vamos a intentar a ver si podemos hacer este gráfico. Vamos a... Creo que modificando la data lo podríamos llegar a ver. Si copiamos esta data, la llevamos a nuestro código. Entonces vamos a comentar esto por mientras. Añadimos nuestra data. ¿Qué tendríamos que cambiar acá? Porque esto ya no es un gráfico de un pie chart, ¿cierto? Vamos a ver la documentación. Está como... Claro, aquí me está haciendo una referencia... claro. Al gráfico de barras. Este de columna, este sería el de barras. Aquí está la información, ¿cierto? Son barras horizontales. Aquí también podría encontrar información. A ver qué nos dice. Aquí podemos ver un código un poco más completo. Si volvemos al de columna, debería también tener un código más completo, porque eso es para definir la data. Acá hay un código un poco más completo. Aquí. Es cierto, carga la librería, carga el paquete núcleo, core chart, row chart, crea una función, density, aquí. Esta línea es la que cambia, por ejemplo. Vamos a ver si lo podemos implementar. Ya no es un gráfico circular, ¿cierto? Sino es un gráfico de columna. Vamos a cargarlo dentro del mismo div. Lo reemplazamos acá. Voy a comentar esta, si no nos va a generar errores. Vamos a ver si que nos pesca las mismas opciones y deberíamos actualizarlo y debería funcionar. Si volvemos aquí, ¿cierto? Y actualizamos. Ahora me aparece un gráfico de columnas. Entonces tienen que ver cómo ir modificando, ¿cierto? Los gráficos. Hay campos que tienen que ir viendo en la documentación qué cosas puedo modificar, qué cosas no. En este caso no necesito nada adicional para cargarlo como librería. La data siempre puede ser distinta para cada tipo de gráfico, de cómo se forma, así que no es llegar y agregar la data de esta forma. Hay que revisar cómo se está formando. Y el otro importante es cuando se está inicializando, instanciando, ¿cierto? Nuestro gráfico, que efectivamente sea del tipo que estamos realizando. ¿Ya? Porque es otro de los errores comunes de hacer un gráfico. Muy bien, eso sería la parte de gráficos. Y ahora lo que vamos a hacer, que va a ser como tarea para la próxima semana, vamos a crear un nuevo archivo. Si vamos a crear un nuevo archivo, voy a poner 30, le vamos a poner PDF. Entonces, esta va a ser una tarea que me la tienen que presentar la próxima semana. Sería el próximo jueves 27. Van a buscar el uso de una librería. Trabajo con archivos PDF. Esto hubiera sido trabajo en clases, pero como estamos en esta semana algo irregular, va a ser trabajo para la siguiente semana, para que aprendan a utilizar esta librería. Primero se lo voy a definir la tarea y después vamos a ver los distintos, algunos tipos de librería de PDF. No sé, desde PHP
hacer una integración con librería de PDF, de crear un PDF que contenga gráficos y texto. Ok, perdón, gráficos con G, como los gráficos que acabamos de ver, ¿cierto? Deben darle a los gráficos, ¿cierto? Al PDF, darle un estilo al PDF con CSS y una estructura con HTML o la propia librería dependiendo de cómo funcione. Esto para que contenga, como este es un comentario más largo, vamos a hacer un comentario multilínea. Darle un creo que es mejor si ponemos esto dentro de aquí, ¿cierto? Creo que queda mejor, ¿no? Ya. Darle un estilo al PDF con CSS y una estructura con HTML o la forma como tenga la librería de darle estructura al PDF, que hay varias formas de hacerlo, para que contenga un título, un resumen, ¿cierto? Uno bajo el otro. Un título va a ser con letras grandes, ¿cierto? Un resumen va a ser algún párrafo con texto más pequeño, ¿cierto? Luego que incluya los gráficos, luego incluir un gráfico. Aquí puede ser el cualquiera que ustedes estimen conveniente, puede ser una prueba cualquiera, pero que puedan insertar un gráfico dentro del PDF. Y luego un pie de página con el nombre del curso y la fecha en la cual se generó el PDF. Obviamente que en este caso, como lo estoy pidiendo así, la fecha debe generarse automáticamente. La fecha debe generarse automáticamente con PHP. Ahí ustedes lo van a ver cómo lo van a generar esa fecha, pero tiene que ser una fecha hecha desde PHP, no con JavaScript, porque con JavaScript también se puede obtener la fecha, pero en este caso vamos a utilizar desde PHP. ¿Ok? Entonces un PDF, ¿cierto? Que tenga un título, un resumen, un gráfico. Podemos hacer un ejemplo Paint, algo así bien sencillo. Por ejemplo, que tenga un título, un título aquí, por ejemplo, un párrafo que sea nuestro resumen, nuestro gráfico, y al final de nuestro pie de página, a ver si puedo agregar aquí texto, título, un título, un resumen, un gráfico y un pie de página. No me va a alcanzar aquí.
y un pie de página que va a contener el nombre, ¿cierto? Con la fecha. Ya, esa estructura quiero que me puedan generar en el PDF. Ahora si quieren agregarle algo más, puede ser, pero esto debe ser sí o sí. Una línea para el título, otra para el resumen. El título obviamente tiene que ser en letra más grande, ¿cierto? El gráfico y el pie de página. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, cuáles son algunas librerías que pueden ser utilizadas para crear PDF. Lo voy a guiar un poco en esta parte. PDF, PHP, PDF librería. Y aquí pueden ser varias. No busquen, fíjense bien si es que la librería va a utiliza o no utiliza. eh, no, la palabra es si es que es de paga o no es de paga. Ya, porque hay librerías PDF que sí son de paga, no lo utilicen obviamente, a menos que tengan una versión gratis. No se dediquen a intentar buscar si es que tiene una, si es que la puedo piratear. No se preocupen por eso, hay más librerías, pueden utilizar cualquiera. Por ejemplo, en esta búsqueda, estas tres son, por ejemplo, de las más. Aquí lo muestro un ejemplo de otra. Acá hay una FPDF, es una librería, ¿cierto? Normalmente todas utilizan objetos. ¿Ya? Así que para que tengan en cuenta, no le envíen a una página que le genere el PDF, sino que ustedes propios creen su, su PDF. Aquí hay una opción, tiene tutoriales, esta es una, esta es otra, TCPDF. Algunas pueden ser más fáciles, otras menos fáciles de configurar. Ahí tienen que revisar cuál le funciona mejor. Aquí hay otra que está en GitHub, por ejemplo, MPDF. Tiene instrucciones, ¿cierto? Las otras también tienen. Acá hay una, por ejemplo, de un ejemplo de que no utilicen. ¿Okay? ¿Por qué no utilizan esta? Aunque, mira, es facilito. Pásame el código, ¿cierto? Parece súper simple, pero la desventaja es que esta es una librería de pago. Se tengan en cuenta si la están buscando, no utilicen esto obviamente. No gasten plata en una librería porque hay varias que sí utilizan este sistema de pago para crear PDF. Entonces esas son algunas. Recomiendo que puedan buscar. No son solamente esas, hay más librerías que pueden utilizar y buscar. ¿Okay? Hay una, no encontré ahora, pero que era francesa también, que en un momento yo utilicé. Pero bueno, son varias librerías que pueden utilizar. Entonces, ese trabajo deben realizar para la próxima semana, para que vayan practicando cómo hacer código cómo trabajar con PDF. Entonces lo que vimos hoy día son cómo escribir en un CSV, ¿cierto? No es muy complicado, bien sencillito. Cómo crear un gráfico, lo modificamos también y dentro de la misma función, ¿cierto? Ingresamos otro tipo de gráfico, de otro tipo de visualización y una tarea para el trabajo con PDF. Eso sería todo por ahora. Nos vemos la próxima clase. Cualquier duda me la pueden preguntar tanto por correo o directamente en el Google Classroom.